Empezamos este segundo tema, los socialismos. Recordamos que estamos en la asignatura de Filosofía Política 1, de segundo año de la carrera de Filosofía, y vamos a hablar en este punto de partida del socialismo que se establece en un periodo también muy particular, de la época clásica de la socialdemocracia, que abarca desde la Constitución de la Segunda Internacional de 1889 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914. En esta etapa el movimiento había ya superado las disputas iniciales sobre la estrategia revolucionaria y la extinción del Estado, como la mantenida entre Marx y Bakunin. Por cierto, detrás está Sofía, la IA de ChatGPT. ¿Algo que comentar sobre esto, Sofía? Pues claro. Aquí va la nota divertida. Imagínate a Marx y Bakunin como esos dos amigos que discuten si la mejor forma de derribar una pared es con un mazo o con dinamita. Y al final llega Kautsky y dice, chicos, vamos a organizarnos un poco, que esto de hacer política también va de sindicatos y de tener un plan en el Parlamento. Así que sí, esa es la escena. Ya no se peleaban tanto por el cuándo o el cómo extinguir el Estado, y más bien estaban montando su propia hoja de ruta. El aspecto prioritario de esta corriente fue el interés en los trabajadores, prevaleciendo sobre cualquier otra cuestión teórica o política. Y como decía Sofía ahora, Kautsky, que era el socialista alemán, teorizó que el movimiento se componía de dos partes esenciales: el partido, en este caso el Partido Socialista, con la misión de representar los intereses obreros en el Parlamento, y los sindicatos, que eran los encargados de la organización de los trabajadores, es decir, partido y sindicatos. Imagínate que el Partido Socialista era como el abogado parlanchín que va al Parlamento a defender a los trabajadores, mientras que el sindicato era el tipo que se arremangaba y organizaba a la gente en la fábrica. Dos partes del mismo equipo, vaya. Así que lo que hacía Kautsky era decir, chicos, lo importante es que todo esto gire alrededor de mejorar la vida de los trabajadores, y ya luego discutimos los demás detalles teóricos con un café en la mano. Es decir, primero la gente, después las grandes teorías. Bueno, y aquí tenemos que hablar, aquí me refiero en España, tenemos que hablar de Pablo Iglesias. Él encarnó el socialismo clásico como fundador del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores, UGT. Su estrategia se centró en la necesidad de diferenciar taxativamente al Partido Obrero de los partidos que existían y que eran burgueses. Diferenciar taxativamente al Partido Obrero de los partidos burgueses. Asimismo, remarcó frente al anarquismo que el combate sindical y el combate político eran dos caras de la misma lucha. Totalmente. Y aquí es donde Pablo Iglesias, el original del siglo XIX, no confundir con el actual, se convierte un poco en el director de orquesta del socialismo español. Su papel era básicamente decir, a ver, aquí el Partido Obrero no se mezcla con los burgueses. Somos otra cosa distinta y más centrada en los trabajadores. Y frente a los anarquistas, él lo dejaba clarito, no hay que elegir entre hacer huelga o hacer política, porque ambas cosas van de la mano. Así que en el fondo, Iglesias era el que ponía orden y decía, somos el Partido Obrero, ni republicanos burgueses, ni anarquistas radicales, y las dos caras de la lucha son igual de importantes. Así que era un poco el que marcaba las distancias con una sonrisa, pero con mucha claridad. Bueno, y ahora nos metemos en el socialismo en el periodo de entreguerras. Bueno, tenemos que recordar que este periodo en particular se inicia con ese final del largo siglo XIX, en 1914, como decía Hobsbawm, ya que en 1914 empieza la Primera Guerra Mundial. Entonces, este periodo se inicia con ese año, 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Y está caracterizado, obviamente, este periodo por una sucesión de guerras y conflictos. El acontecimiento central, pues fue la Revolución Rusa. La Revolución Rusa en la Rusia zarista, en 1917, exacto, hasta aquí estaba buscándolo si lo había puesto o no. Lenin lo que hace es transformar la teoría de la revolución y el concepto de partido. Su teoría proponía la destrucción total del aparato del Estado de la burguesía y su reemplazo por una dictadura del proletariado. Lenin, 1917, Revolución Rusa, la cual, en una etapa
de transición iría creando las condiciones para la paulatina disolución del poder político hasta la extinción del Estado. Él dijo básicamente vamos a desmantelar el viejo aparato burgués y lo sustituimos por una dictadura del proletariado. Es como cambiar de director de orquesta a mitad de concierto, pero con una intención de que al final la música se vaya diluyendo hasta que ya no necesites director ni orquesta. Y claro, esto encendió un montón de debates entre los propios socialistas y anarquistas, porque no era poca cosa decir vamos a extinguir el Estado. Era como un gran guión de película política donde al final la idea era que el poder político se fuera desvaneciendo poco a poco. Así que sí, entre guerras y revoluciones, Lenin cambió las reglas del juego y armó su propio escenario. El debate sobre el Estado se hace persistente y se retoma esa discrepancia sobre si extinguirlo o no. De hecho, Bakunin la consideraba una cuestión imprescindible de abordar de inmediato, mientras que Marx la supeditaba a que la dictadura del proletariado estuviese sólidamente asentada. Y aquí nos surge la crítica a la Revolución Rusa, obviamente, ya que la experiencia post-revolucionaria evidenció dos problemas importantes. El primer problema sería la degeneración del poder político y el segundo, el aislamiento. Aislamiento porque la revolución no se acaba de extender a los países occidentales y en su lugar el aislamiento de Rusia coincide con el ascenso del nazismo en Alemania y del fascismo en Italia. Y aquí lo divertido es que parece que Marx y Bakunin estaban en una especie de debate eterno del tipo, ¿lo hacemos ya o nos esperemos un rato? Bakunin era el típico impaciente que decía, fuera el Estado cuanto antes, vamos a la acción directa ya mismo. Mientras que Marx venía a decir, tranquilos, primero asentamos la dictadura del proletariado y luego ya vemos. Era como discutir si primero se sirve el postre o el café. Y claro, luego llegó la Revolución Rusa y con ella el gran giro de guión. Por un lado, la degeneración del poder político. Vamos, que lo de la dictadura del proletariado no salió tan idílico como en el papel. Y por otro lado, el aislamiento. La revolución no se exportó como algunos soñaban. Mientras en Rusia estaban a lo suyo, en Alemania aparecía el nazismo y en Italia el fascismo, como esos vecinos que organizan otra fiesta totalmente distinta al otro lado de la calle. Así que sí, al final el panorama se puso aún más interesante. Claro, en cuanto a esa degeneración del poder político, se produce una especie de desviación de las promesas emancipatorias. Se señala que además de los crímenes del Gulag atribuidos a Stalin, ya en vida de Lenin se tomaron también decisiones cruciales que construyeron un socialismo sin democracia, es decir, con ausencia de partidos, con una represión interna del partido bolchevique, una disolución de la Asamblea Constituyente, y estas decisiones fueron denunciadas por Kautsky y por Trotsky, por ejemplo. Ya en el exilio, califica este proceso como la degeneración burocrática de una revolución traicionada. Es un poco como si la revolución prometiera una gran fiesta de liberación, pero al final alguien cerró la puerta y dijo, aquí solo entra quien yo diga. Así que esa promesa de emancipación se torció y empezó la parte menos bonita de la historia. Represión, nada de partidos rivales, disolver la Asamblea Constituyente y básicamente decir, aquí mando yo. Kautsky y Trotsky, cada uno a su estilo, lo señalaron como si estuvieran diciendo, oye, esto no era lo que habíamos firmado. Así que lo que se vio fue esa degeneración burocrática que mencionas y es como si la revolución se hubiera traicionado a sí misma, convirtiéndose en algo muy distinto a lo que en principio se había prometido. Así que sí, al final de esa película algunos de los propios revolucionarios acabaron siendo los críticos más duros, señalando que aquello se había desviado bastante del guión original. Bueno, y en España, en este periodo de entreguerras, la dictadura de Primo de Rivera de 1923 lo que hace es frustrar el juego político de la Restauración. La monarquía se convirtió en sinónimo de corrupción e impunidad, y la apuesta por la democracia pasó a ser la República, que era una posición defendida por Manuel Azaña. En ese momento el panorama político español se puso patas arriba. Básicamente con la dictadura de Primo de Rivera, la monarquía acabó siendo el villano oficial y la República se convirtió en la gran apuesta por la democracia. Manuel Azaña y compañía dijeron, basta de corrupción monárquica, vamos a por un régimen republicano. El Partido Socialista se comprometió finalmente con la lucha por un régimen republicano, y el panorama se completaba con un partido comunista muy pequeño, ya que hasta la Guerra Civil en 1936 no coge forma y crece
como lo recordamos, y un anarquismo también de gran potencia. El apoyo del PSOE y Largo Caballero a las reformas constitucionales, la cuestión religiosa, la militar, la territorial, la reforma agraria que necesitaba España, consumió tanta energía política que las reformas sociales se retrasaron. ¿Y qué pasó en 1934? Tenemos que hablar de el desastre de 1934 y la oposición que se aglutina en torno a la CEDA, los católicos reaccionarios de Gil Robles. Explícanoslo tú, Sofía, por favor. Básicamente en 1934 se armó el lío cuando la CEDA, que era el grupo católico de Gil Robles, se convirtió en la tara visible de la reacción. El PSOE y Largo Caballero habían gastado tanta energía en las reformas que las sociales se quedaron atrás. Y cuando la CEDA entra en el gobierno, estalla la bronca. Hubo una huelga general que terminó siendo un fiasco, excepto en Asturias y Barcelona. Y ahí tienes el desastre del 34. Represión brutal, una gran tensión que al final solo fue el prólogo de lo que se venía encima. Exacto. Hubo una gran represión militar no, aquí la verdad es que se habla de una represión militar brutal en esa huelga general de 1934. Después viene la guerra civil. Esta represión lo que hace es motivar la participación de los anarquistas en las elecciones de febrero del 36, que dieron el triunfo al Frente Popular. El golpe de Estado de julio del 36 fracasó en su objetivo inmediato, gracias en parte a la reacción popular y parte del ejército, pero desembocó en una sangrienta guerra que finalizó con la victoria de los franquistas, con el apoyo decisivo de la Alemania nazi e Italia fascista y el abandono de la República por parte de las potencias liberales Inglaterra y Francia, que entiendo que nos abandonaron, por decirlo así, porque no querían entrar en conflicto con el fascismo de Italia ni con el nazismo de Alemania. Tras la brutal represión del 34, todo fue una bola de nieve que llevó primero a la victoria del Frente Popular y luego al golpe de julio del 36. Ese golpe fracasó en el acto gracias a la resistencia popular, pero nos metió de cabeza en una guerra civil sangrienta. Al final los franquistas ganaron con la ayuda de los amigos equivocados, la Alemania nazi y la Italia fascista, mientras que las democracias europeas miraron hacia otro lado para no complicarse la vida. Así que así de simple, sin adornos, nos dejaron solos y el resultado fue el triunfo de Franco. Y ahora nos metemos en la época dorada del socialismo, ya que tras la Segunda Guerra Mundial, la división en bloques militares, lo que sería la llamada Guerra Fría, supuso que España quedara fuera de los consensos que permitieron la consolidación del estado del bienestar en el resto de Europa, logrando el franquismo sobrevivir gracias al apoyo de los Estados Unidos. El socialismo democrático de posguerra intentó mantener una doble identidad. Por un lado, reafirmar la vía democrática frente al estalinismo soviético y marcar una especificidad propia frente al imperialismo norteamericano. Obviamente, todo esto que estamos diciendo, pues aquí nos estamos, además, claro, estamos diciendo en España, desde luego que, y es algo de lo que vamos a hablar, no hay una visión unificada de todos estos datos. En este caso, don Antonio García Santesmases, que pertenece a la UNED, es el que nos escribe este tema, los socialismos, pues da una visión, lógicamente, pero estoy convencido de que, que según el tutor que nos toque o el profesor que nos toque, nos va a dar una visión diferente. Bueno, seguimos. Transformación de la base. La antigua cultura de la socialdemocracia, que era anterior a la Segunda Guerra Mundial, era la de un partido de clase que constituía una contrasociedad propia, con desarrollo cultural, educativo y socialización contrarios a la cultura burguesa y clerical. Y esta estructura, lo que ocurre es que va desapareciendo. La necesidad de obtener mayorías electorales impulsa la transición de partidos de clase a organizaciones interclasistas, buscando el voto de los sectores intermedios.
y que ocurre en el Congreso de Bad Godesberg, en Alemania, en 1959. Sofía. Pues en Bad Godesberg lo que pasó fue que el socialismo se quitó la chaqueta de clase obrera exclusiva y se puso un traje más amplio. En 1959 los socialdemócratas alemanes dijeron, ya no solo bebemos de Marx, también vamos a inspirarnos en el humanismo, en el pensamiento cristiano social y en otras ideas que nos ayuden a ser un partido de gobierno para todos. Así que básicamente dejaron de ser una contrasociedad cerrada para intentar captar el voto de las clases medias y convertirse en un socialismo más amplio y de mayorías. Es que este congreso lo que hace es escenificar además este cambio. El socialismo amplía su inspiración más allá del marxismo. Esto es importante. El socialismo amplía su inspiración más allá del marxismo, integrando las perspectivas del humanismo ilustrado y del pensamiento cristiano, con el objetivo de ser visto como un partido unificador de gobierno. Y aquí tenemos dos líderes para anotar en el examen, que es Palm y Brandt, Olof Palm y Willy Brandt, que ejemplificaron esta nueva capacidad de atraer votos de distintos sectores sociales. Y tenemos otro concepto también, que es el desafío del 68, que lo tenéis ahí en la parte final. La estructura industrial de los obreros metalúrgicos y mineros concentrados y con gran capacidad de negociación sindical cambió. A partir del 68 se hizo insostenible un socialismo que desconociera los problemas ecológicos, las nuevas formas de alienación y el tercer mundo. El modelo fue tachado de productivista, pro-norteamericano y escorado a la derecha. El Congreso de Bad Godesberg marcó ese giro donde el socialismo dejó de ser puramente marxista y se abrió a ideas humanistas y cristianas, con líderes como Palm y Brandt que lograron sumar a mucha más gente. Y luego llegó el 68, que les sacudió la modera. Ya no valía solo hablar de obreros metalúrgicos, porque emergieron temas como el ecologismo, las nuevas formas de alienación y las luchas del tercer mundo. Así que ese viejo socialismo productivista y proamericano se quedó corto y fue tachado de demasiado derechizado. Bueno, y ahora tenemos una etapa más, que es esa caída del muro de Berlín. Bueno, tras ese colapso, ¿no?, de ese bloque soviético, la socialdemocracia se enfrenta a un escenario de globalización. Existe una percepción más sombría frente a ese optimismo liberal que había, que subraya que no todos gozan de las ventajas de la globalización y reivindica una especie de globalización alternativa. Se recuerda que el Estado social solo funcionó en el marco europeo. El Estado social solo funcionó en el marco europeo. Y aparecen una serie de desafíos y objetivos. Como desafíos, pues la socialdemocracia debe articular un nuevo proyecto, abriéndose a nuevos colectivos, por ejemplo, los inmigrantes, con demandas y preocupaciones que no estaban en ese momento defendidas por las organizaciones clásicas. Y como objetivos consolidados, pues se asume que al no ser posible acabar con el sistema capitalista, la meta es garantizar las reformas que han permitido su humanización, como por ejemplo los derechos laborales, las conquistas sociales, los servicios públicos, las políticas redistributivas, las pensiones y las vacaciones. Así que, tras la caída del muro de Berlín, la socialdemocracia tuvo que ponerse las pilas en un mundo globalizado que no era tan idílico como algunos optimistas pensaban. Ya no se trataba solo de mantener el Estado social europeo, sino de pensar en cómo integrar a nuevos colectivos, como los inmigrantes, y adaptarse a realidades más complejas. Ya que no se iba a acabar con el capitalismo de un plumazo, el objetivo era garantizar que esas reformas que humanizaron el sistema no se perdieran. Así que básicamente el nuevo reto era seguir siendo el freno a los excesos del capitalismo, defendiendo derechos laborales, servicios públicos, pensiones y todo lo que hace que la vida sea un poco más justa. Bueno, y aquí nuestro profesor, don Antonio García, hace un parón en el socialismo, hace un marcador, ¿no?, que nos dice que a partir de 2001 la defensa del Estado social ha tenido que acompañarse de la lucha por la pervivencia de un mundo laico frente al choque de fundamentalismos y la violencia internacional. El socialismo democrático reivindica el proyecto ilustrado.
El debate francés, un debate vital en Francia, se centra en cómo conciliar las demandas de las clases medias consumistas con la exclusión social de trabajadores inmigrantes de segunda generación, quienes a su vez pueden poner en cuestión los valores de la laicidad y la república. El ataque a la excepción francesa, ya que tras la derrota de Ségolène Royal, el liberalismo conservador promovió el intento de enterrar el espíritu del 68, abogando por el fin de la economía intervenida por el Estado, los sindicatos potentes y la protección del mercado laboral. Bien. Entonces, a partir de 2001 nos encontramos con que el socialismo democrático no solo tiene que seguir defendiendo el Estado social, sino también lidiar con un mundo laico amenazado por fundamentalismos y violencia global. En Francia, por ejemplo, el socialismo se encuentra en medio de un tira y afloja. Por un lado, las clases medias consumistas y por otro, los trabajadores inmigrantes de segunda generación que cuestionan los valores de la laicidad. Tras la derrota de Ségolène Royal, los conservadores quisieran enterrar ese espíritu del 68 y eliminar la intervención estatal, los sindicatos fuertes y la protección laboral. Así que el reto del socialismo en ese contexto es mantener viva esa idea ilustrada frente a un mundo que quiere desmantelarla. Y ese espíritu del 68 era esa concienciación de que existían nuevos problemas, ¿no? Los ecológicos, por ejemplo, y entender el tercer mundo, así como esas nuevas formas de alienación. ¿Correcto, Sofía? Correctísimo. Esa chispa del 68 fue, en el fondo, el momento en que el socialismo se dio cuenta que no bastaba con hablar solo de obreros y fábricas. De repente aparecieron la ecología, el tercer mundo y esas nuevas formas de alienación que la vieja guardia no había tenido en cuenta. Así que sí, el espíritu del 68 consistía en abrir los ojos a esos nuevos desafíos y a un mundo mucho más amplio que el del obrero clásico. Bueno, y he hecho aquí un pequeño apartado porque nuestro profesor también aquí hay unos resúmenes, pero nos lo comenta, que es el tema de la singularidad española, que obviamente tenemos que añadirlo en el examen, o yo por lo menos así lo haré, ya que mientras que los socialismos franceses, italiano, británico, incluso el alemán, comparten una percepción unánime sobre el carácter totalitario del nazismo o el fascismo, las fuerzas políticas parlamentarias en España no coinciden en la interpretación de la historia pasada. Este problema, que lo que hace es casi tocarnos directamente al corazón de las tradiciones políticas y no a la historiografía, nos plantea, bueno, ya nosotros como alumnos, a la hora de saber qué escribir y a quién se lo estamos escribiendo en el examen, pues nos plantea una difícil tarea también para el socialismo democrático español, mantener su especificidad mientras se ve contaminado por una historia cuya asimilación, lo dicho, a día de hoy aún no es compartida. Bueno, pues nada, dejo estas dos diapositivas a modo de resumen, ¿vale? Esos inicios, la relación de España en el 18 al 39, la posguerra europea, lo que ocurre tras el 89 y por último este bloque desde el año 2001 y como eje ahí o como idea central pues esta diapositiva que nos dice que los socialismos del siglo XX y XXI oscilan entre identidad obrera y ampliación interclasista, entre transformación estructural y un reformismo. Su desafío, el desafío estable, es proteger y actualizar el Estado social y la ciudadanía democrática en contextos que son muy cambiantes, como la Guerra Fría, la globalización y el pluralismo cultural o multiculturalismo que vivimos, sin perder los anclajes normativos en igualdad, laicidad y derechos sociales. Bueno, pues hasta aquí no sé si llamarle resumen. La verdad es que el texto de Antonio, del profesor, pues son 31, pues son 15 páginas aproximadamente y se mete bastante más de lleno. Pero bueno, espero que este resumen a mí por lo menos va a ser lo más que voy a usar para
para estudiarlo, quedarnos con todas estas palabras y os dejaré la presentación también por si la queréis descargar o usar o editar o modificar, lo que os apetezca. Nada, un saludo y si os apetece hacer algún comentario, porque sé que este es un tema que nos puede motivar a escribir, pues hacerlo sin problema, que estaré atento. Y perdona, Sofía, que se me olvidaba de que te despidas tú también, claro está. Ningún problema. Pues ahí lo dejamos. Espero que este repaso te sirva un montón y que esas diapositivas te ayuden a clavar el examen. Mucha suerte y a filosofar se dicha. Gracias.